3, 2, 1. Espérenme, que se está tardando un poco. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, estamos en vivo. Hola, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Estamos muy agradecidos que nuevamente en estos días de cuarentena ustedes se conecten a través de las redes de Pilares para seguir este proyecto de webinars que ha sido un momento de comunicación, un momento que nos ha permitido que distintas figuras de la Ciudad de México que colaboramos en este programa nos comuniquemos y construyamos todo una idea alrededor de la educación. Y bueno, como este miércoles y nosotros tenemos una ponente que para nosotros es muy importante escuchar y sobre todo, al igual que Hugo, al igual que la doctora Blanca Heredia, al igual que los otros ponentes, estamos tratando de construir un diálogo libre sobre un tema que puede ser muy interesante. Entonces, pues la invitación es esta, agradezco un montón que se hayan conectado. Recuerden que estos webinars han sido diseñados bajo el eje de educación comunitaria en tiempos de COVID. Y es un momento inédito y creo que esa es la reflexión que en América Latina y en muchos países, en muchos lugares ahora tenemos. Resulta que este virus cambió nuestras estrategias, cambió nuestras dinámicas y cambió todas las formas de comunicación. De hecho, ahora todo lo hacemos virtual y pues bueno, les mencionábamos esto de que los webinars era una palabra que nadie conocía, que nadie usaba, no estaba dentro de nuestro vocabulario y resultó ser ahora muy importante para todos nosotros, porque nos permitió comunicar procesos, ideas, teorías y establecer estas comunicaciones y comentarios. Entonces, bueno, ¿cómo será la dinámica de este webinar? Al igual que los otros, en la parte de abajo de esta transmisión ustedes encontrarán un chat en el cual ustedes pueden ir haciendo comentarios, pueden hacer preguntas e inclusive pueden ir haciendo reacciones a lo que el panelista nos va haciendo, nos va comentando o incluso algunas veces nos preguntan y ustedes lo pueden comentar, leeremos su nombre, leeremos inclusive de qué región nos están viendo y siéntanse con toda la confianza de construir este espacio virtual que ahora hemos generado, este espacio de diálogo, lo construimos con ustedes, ¿no? Pues nada, me voy a permitir recordarles de qué han ido un poco los webinars. Les recuerdo un poco que el primer webinar lo realizamos con Rafa César, Rafa Mondragón y Néstor, y discutíamos un poco esta idea del placer de la lectura. ¿Qué significa leer en comunidad? Y por qué la lectura también puede ser un acto que nos permita refugiarnos y un acto de sobrevivencia. Nos parece que la lectura es una actividad pedagógica troncal y por eso nos pareció súper importante hacer este primer webinar. Nuestro segundo webinar tuvimos la participación de Fernando Valenzuela y Citlali González, donde nos pusieron a discutir el tema de qué estamos pensando por innovación educativa. Si innovar es poner computadoras, ahí problematizábamos que era un poco más allá de que eso. Y que no necesariamente, sino que la tecnología tiene que ver con las herramientas que están usando los usuarios o estudiantes. Entonces ahí teníamos una discusión muy interesante. También tuvimos el tercer webinar donde hablábamos de los cambios educativos que se avecinaban después de la pandemia con la doctora Blanca Heredia. Y ella un poco nos hacía esta valoración de qué está sucediendo con esta pandemia y este cambio que ha sido más fuerte que cualquier reforma educativa y algunos puntos de vista que a ella le parecían relevantes destacar para nuestro regreso. Y finalmente el cuarto webinar con Hugo Casanova, y que les estaremos poniendo las ligas a los webinars para los compañeros que no los hayan podido ver y que sea la primera vez que se enteran de esta iniciativa. Tuvimos la participación con el compañero, el doctor Hugo Casanova Cardiel, es director del ISUE UNAM, que de hecho en su transmisión nos dejó el libro gratuito para descargarlo sobre toda la visión pedagógica que la UNAM pone a disponibilidad de qué está sucediendo y algunas reflexiones importantes. Hugo nos hizo ahí la invitación para reflexionar sobre los problemas estructurales, los desafíos y los nuevos retos en la educación. Y pues bueno, en esta ocasión
tendremos la participación en este quinto webinar de una compañera que agradezco profundamente. De hecho, es una asociación civil que ha colaborado activamente ahora con nosotros. Tiene muchísimos materiales que ella va a ir comentando y si no, al final daremos mención de ellos. La compañera se llama Emiliana Rodríguez. Ella nos dará una participación en esto del papel de las emociones y el aprendizaje. Emiliana, junto con otros compañeros, a través de la Asociación Atentamente, han estado impulsando esta discusión de qué papel juegan las emociones y ahí nos parece que es muy importante entre nosotros discutir si las emociones son necesarias dentro del proceso educativo. Aquí me permito una frase que espero que me han mencionado en otros webinars y me permito a partir de esta iniciar la participación con Emiliana. La presentaré sobre todo que ahorita les diré su semblanza, pero una de las cosas necesarias y que creo que debemos comenzar a discutir es, dice Víctor Frank, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el reto de transformarnos a nosotros mismos. Y justo esa es la iniciativa con la que nosotros convocamos a Emiliana, a Alexandra, un conjunto de compañeras que participan en este espacio, de cómo lo hacemos como docentes una vez que no podemos cambiar la situación de la contingencia para transformar y que nuestro apoyo, nuestra facilitación educativa sea eficiente, eficaz y que sobre todo sea muy útil para los estudiantes a los que nosotros acompañamos. Entonces, bueno, esta es un poco contarles el contexto de cómo surgen estos webinars, cómo creamos este diálogo, este espacio con ustedes, y me permito presentarles a Emiliana Rodríguez. Ahora sí tomé unos minutos para explicarnos. No sé si quisieras decir algunas palabras antes de que te presente con tu semblanza. Pues agradecer muchísimo la participación. Estamos viviendo pues una crisis que no solamente es de salud, sino que también ha afectado muchísimos ámbitos de nuestras vidas y que sabemos que también se está extendiendo como una crisis de salud mental. Y que en este momento, pues del poder conocer sobre nuestro mundo interno, nuestras emociones y cómo afectan al aprendizaje, pues si antes ya era importante, ahora es urgente. Entonces ese será el tema que estaremos abordando y efectivamente cómo ante esta situación podemos tener herramientas internas para garantizar nuestro bienestar y el de nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Emi. Pues bueno, si se dan cuenta, este webinar tratará de hacer muchísimas provocaciones, trataremos de reflexionar en torno a un tema que nos parece relevante. Y pues bueno, me permito ahora sí presentar a Emiliana. Emiliana Rodríguez Morales es directora de educación de Atentamente Consultores. Estudió la maestría en Mente, Cerebro y Educación en la Universidad de Harvard y la licenciatura de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su trabajo se enfoca en el desarrollo curricular como la formación docente y en la vinculación entre investigación científica y la práctica pedagógica de la educación socioemocional. Desde Atentamente ha desarrollado e impartido diversos programas de educación socioemocional en el ámbito educativo como en las empresas e instituciones gubernamentales. También ha impulsado en el currículum de educación socioemocional del proyecto constituyente de la SEP. Ha hecho también participación en el marco teórico, el currículum y las estrategias de formación directiva y docente. Y es autora de 7 libros de educación socioemocional. Y ha participado en múltiples conferencias internacionales, en las que destacan la de WISE en Qatar y Global Seminar Tech en 2019. Entonces, agradezco un montón a Emiliana por esta participación. Abriría completamente ya ahora sí tu tiempo para tu exposición, Emiliana, y compañeros, cualquier cosa, Mauricio y Néstor estarán bien pendientes de los comentarios que ustedes pongan a través de este chat. Bienvenida, Emiliana. Muchísimas gracias. Pues de nuevo, mil gracias por su tiempo, por estar aquí el día de hoy. Y me gustaría comenzar con una pregunta para todos ustedes. Entonces, el título de este webinar es Emociones y Aprendizaje. Pero antes de entrar a las emociones como tal del aprendizaje, me gustaría que por un momento pausáramos y como que estableciéramos nuestra visión sobre la educación. Y esto es porque efectivamente este es un momento de repensar la educación y de reenfocarnos también en cuáles son las prioridades.
Entonces, les voy a pedir que por un momentito pensemos en las siguientes 3 preguntas. La primera es, ¿qué es lo que desean o anhelan para ustedes? Como personas, como ciudadanos, como docentes, facilitadores, como nuestra labor que todos educamos. Pero ¿qué es lo que ustedes anhelan de manera personal? Entonces piensen un momentito y ahora les pido que por favor piensen en qué les gustaría para todos los niños, niñas y jóvenes de México y del mundo. Se tomen un momentito para pensar, incluso se pueden imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría para todos ellos? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la educación? ¿Para qué educamos? Y ahora el reto que les voy a pedir es que traten de resumir en una sola palabra su respuesta a estas 3 preguntas. ¿A qué quieren para ustedes? ¿Qué desean para los niños, niñas y jóvenes de México y el mundo? Y el propósito de la educación. Si pudieran resumir esas 3 preguntas, la respuesta a esas 3 preguntas en una palabra, ¿qué palabra sería? Entonces les pido que por favor vayan poniendo su palabra ahí en los chats para que me las puedan leer, cuáles son estas palabras. Y mientras ustedes piensan cómo resumir en una palabra qué quieren para ustedes, para los niños y niñas y jóvenes del mundo, y cuál es el propósito de la educación, yo voy a empezar a compartirles una presentación. Mauricio, si ves por ahí comentarios y me los puedes ir compartiendo, te lo voy a agradecer. Aún no hay. El primero es de Daniel R. Sánchez, subjetivación. De mecánica curso, bienestar. Perfecto. Ahorita van 2. Viene uno de Isela Martínez, éxito. De Ana Lilia Reza Islas, igualdad. Okay. El compañero Antonio Padilla, oportunidades. De Clau Mestli, inclusión. Cintia García, libertad. José Luis Hernández, evolución. Raquel Bojorques, paz. Mar Monteflor, armonía. Martín Ipug, éxito. Solén Domínguez, tranquilidad. Marisol Torres, prosperidad. Elena Castillo Tejeda, honestidad. Elanu Mongu, paz. Buenísimo. ¿Me lees las siguientes 3? Miguel Alejandro Romero, empatía. Faltan 2. Sósimo, conocimiento. Y Aide Martínez, aprendizaje. Muchísimas gracias. A ti. He tenido la oportunidad de hacer esta pregunta en muchos foros y literalmente pues a miles y miles de maestros y maestras, educadores, incluso padres de familia. Y algo que es bien interesante es que si bien surgen muchas palabras, lo que he visto es que se pueden integrar o agrupar en 3 grandes grupos. Y a ver qué me dicen, a ver si están de acuerdo ustedes. Entonces, esos 3 grandes grupos tienen que ver con temas de bienestar, que sin duda aquí se mencionó. Entonces, bienestar, plenitud, salud, felicidad. Otros tienen que ver con valores, como aquí que mencionaron igualdad, que mencionaron libertad, que mencionaron paz, armonía. También me han mencionado amor, justicia y en general también buenos ciudadanos. Y por otro lado, lo que yo clasifico como aprendizaje de calidad, que por ejemplo ahorita mencionaron mucho éxito, que quizá lo pondría ahí, crecimiento, desarrollo de potencial. Todo esto tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, la plática que vamos a, la discusión y el webinar que vamos a tener hoy, vamos a enfocarnos en el aprendizaje de calidad y cómo es que las emociones impactan en esto. Pero esto, digamos, está en un marco todavía más amplio, que es, digamos, mi especialidad y desde donde les voy a estar compartiendo esta información, que es la educación socioemocional. Entonces, ahora con lo que vivimos de esta pandemia, como les decía, se ha hecho muy evidente
que si la educación socioemocional ya era algo que empezaba a tomar importancia en el ámbito educativo, ahora se hizo urgente, ¿no? Por este tema que les comentaba, que tenemos una crisis de salud mental que está viéndose ahora con un incremento en miedo, ansiedad, incertidumbre, estrés, etc. Entonces, la educación socioemocional está en boga de todos y algo que es muy importante es que la educación socioemocional ayuda justamente al bienestar, al cultivo de los valores y al aprendizaje de calidad. Y por eso me gustaría simplemente definirla. Y entonces la educación socioemocional es el proceso de aprendizaje para integrar los conceptos, los valores, las actitudes y las habilidades que nos permiten conocer y regular nuestras emociones, que va a ser el tema del día de hoy, pero también que nos permite establecer relaciones basadas en la empatía y en la colaboración y tomar decisiones responsables. Entonces, veamos por qué es tan importante hablar sobre este tema en el contexto del aprendizaje. Esta es una captura de pantalla de un video que luego ustedes pueden buscar y ver en YouTube, que refiere a un experimento que fue muy famoso, que se hizo ya hace varias décadas en Nueva Zelanda, en el que varios investigadores se preguntaron cuáles eran las cualidades, las competencias que predecían mejor el aprendizaje en los niños. No solamente el aprendizaje, sino de hecho el éxito hasta la edad adulta. Entonces, estos investigadores lo que hicieron es que niños pequeños entre 4 y 6 años evaluaron su estatus socioeconómico, evaluaron muchas de sus capacidades en esos momentos y los siguieron hasta que tenían más de 30 años. Y luego vieron, pues, cuáles de esas capacidades y cualidades que tenían cuando eran pequeños predecían ese éxito en la edad adulta. Y lo que descubrieron es que una de las principales capacidades que predecían el éxito en la edad adulta, pues era justamente la capacidad de autocontrol, de posponer la gratificación. Y el experimento es bastante famoso, se le llaman, por ejemplo, la prueba del malvavisco, la prueba del bombón, en el que los investigadores invitaban a estos niños al laboratorio y les ofrecían un bombón. ¿Y qué creen ustedes que quería hacer el niño con el bombón? Pues obviamente comérselo. Pero el investigador les decía, te voy a dejar aquí un ratito con el bombón enfrente y yo me voy a salir. Si para cuando regrese tú no te has comido el bombón, te voy a dar otro bombón, ¿sí? Entonces, lo que veían es que había niños que eran capaces de autorregularse y aunque se querían comer el bombón, decidían esperar con la promesa de que iban a tener 2 bombones después. Y había niños que pues no, que apenas casi les estaban dando la instrucción y ya tenían el bombón en la boca. Y lo que vieron en este primer experimento es que esto tenía resultados muy interesantes y se las voy a mostrar aquí los resultados. Entonces, estas son algunas de los resultados originales del artículo, que básicamente se resumen en esto. Lo que veían es que aquellos niños que tenían esa capacidad de regularse, eso predecía mayor estatus socioeconómico en la edad adulta, mejor salud física y mental, mejor calidad de vida, más éxito profesional, mejores relaciones de pareja, más seguridad, menos crimen, respuestas impulsivas y conductas de riesgo, y era más importante para el éxito académico que el coeficiente intelectual, y predecía el desempeño académico en lectura y en matemáticas. Entonces fue a partir de ahí que realmente los investigadores en educación y en otras disciplinas voltearon su atención hacia el tema de la educación socioemocional y de las emociones y cuál era su impacto en el aprendizaje. Este experimento yo varias veces, también ha sido criticado varias veces por sus limitaciones, pero también muchísima más investigación se ha ido realizando a lo largo de los años. Y por ejemplo, una muy famosa fue hecha por el Premio Nobel en Economía James Heckman, que él vio que cuando nosotros podíamos promover el desarrollo de esta autorregulación y de otras habilidades socioemocionales, sobre todo en los niños pequeños durante la primera infancia, eso podía reducir incluso las disparidades educativas, porque cuando tú tienes esas competencias desde pequeño, digamos que son la base para construir otras competencias cognitivas, sociales, etcétera,
que te ayudan a salir adelante. Y si tú llegas, por ejemplo, ya a la primaria, careciendo de esa capacidad de autorregulación, de poder establecer relaciones sanas con otros niños, con adultos, etcétera, eso tiene serias consecuencias en el aprendizaje y va ampliando la brecha de desigualdad. Esto es muy importante porque algo que vemos también con esta crisis es que corremos el peligro de ampliar la brecha de desigualdad si no nos enfocamos en lo que es realmente prioritario. Y por eso es tan importante el día de hoy poder discutir y aprender más sobre la influencia de las emociones en el aprendizaje. Porque además, si algo vemos, pues es que esta, como les decía, presencia de miedo, angustia, estrés, etcétera, en nosotros como adultos y por supuesto en los niños, niñas y jóvenes. Esta es la cita que les mencionaba de James Heckman, que decía: he estudiado los programas orientados a aumentar las capacidades de los niños y los más efectivos son los que promueven el autocontrol, la capacidad de regular las emociones, la orientación a un propósito, la no dispersión y la sociabilidad. Y esto realmente es algo que puede contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, como la reducción de las desigualdades. E incluso se ha visto que, por ejemplo, nosotros pudiéramos invertir $1, ¿no?, que son 22 pesos, 20 pesos andamos por ahí, en el desarrollo socioemocional en la primera infancia, tendríamos un retorno después de $11. Es una excelente inversión. Y ya les hice un hint, pero ahora me gustaría que pasáramos de la teoría a la práctica. Entonces, lo que les voy a pedir a todos, ojalá puedan tener por ahí algo donde escribir, porque les voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio para ver el impacto de las emociones en el aprendizaje. El siguiente ejercicio consiste en lo siguiente. Les voy a poner una ecuación que es bastante sencilla y les voy a pedir que lo resuelvan lo más rápido posible, que pongan su respuesta en el chat y que también se fijen en las emociones que surgen mientras resuelven este problema, que es realmente muy, muy sencillo. Entonces, por favor, resuelvan esa ecuación. Lo que nosotros queremos saber es el valor de la incógnita X, ¿verdad? Entonces, les pido, por favor, que resuelvan esta ecuación y cuando tengan la solución, la escriban en el chat. Mau, te pido que cuando veas alguna solución, por favor, me la compartas. Perfecto, sí, Emiliana. En lo que esperamos, habría que mencionar que a tus preguntas anteriores hay una respuesta interesante de Carla Contreras que dice resiliencia. Nos han mandado saludos también del Pilares Cerro de la Estrella. También han mandado de Pilares Prián, que se están conectando. Por ahora hay que esperar las respuestas a tu petición. Perfecto, muchas gracias. También se vale, Mauricio, que trates de hacer la ecuación. Y por favor noten, y también pueden ir escribiéndose en el chat, cuáles son las emociones que surgen. Ya hay las primeras respuestas, ¿Sí? que es X igual a 2. Excelente. De Rodrigo Va. Bravo, Rodrigo. Antonio dice 0. Aide Martínez dice 2. Perfecto, pues ya tenemos la respuesta correcta, ¿verdad? Esta es una ecuación que está diseñada especialmente para generar un poco de ansiedad y terror, porque se ve muy compleja, pero si ustedes la estudian con cuidado van a ver fácilmente que la incógnita es 2, efectivamente, porque vemos que tenemos a la X que multiplica algo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Y luego que eso es igual a 2 por, otra vez, un paréntesis con algo dentro. Pero si vemos lo que está dentro de los paréntesis de los dos lados, es exactamente lo mismo, ¿no? Es como si dijéramos X por A es igual a 2 por A, entonces X es igual a 2. Entonces, esa es la respuesta correcta, pero lo que más me interesa ahora es saber qué emociones experimentaron al hacer el ejercicio. ¿Si eso me las pueden compartir? ¿Qué emociones se sintieron ustedes al hacer el ejercicio? Y también comenzar a pensar y a reflexionar qué emociones sienten los estudiantes en el aula, ya sea presencial o virtual. ¿Qué estarán sintiendo los estudiantes?
No sé si me comparten, por favor. ¿O qué emociones les generó no poder hacer el ejercicio? Exacto. Creo que la pregunta exacta sería, ¿qué emociones sintieron al enfrentarse al ejercicio? Entonces yo puse un estímulo frente a ustedes, que fue una ecuación y una petición, por favor resuelvan esta ecuación. ¿Y qué emociones surgieron ahí? Por el momento, ay, perdóname, María. De Carmen Luna Gaspar, hay uno que dice, no supe resolver, me dio nervio. Nervio. Dice, en el estómago. ¿Algunas más? Y antes hay un comentario muy bueno que dice, no recuerdo cómo hacerlo, aprendí para pasar. Ana Karen dice también nervio, adrenalina. Ajá. Catalina, nervios y duda. Beatriz dice ansiedad. Elano dice apatía. Rosario Silveranis dice nervios. Exorcismo. Rodríguez dice empezaba a copiar, preocupación. Ajá. ¿Alguno le habrá dado curiosidad? No tenemos ninguna curiosidad ahí en el chat. Todos son nervios, miedo, ansiedad. Wow. Nervios y duda. Gaby dice confusión. Confusión. Yo vine a un webinar de emociones y aprendizaje y estoy haciendo una ecuación. ¿Por qué? Perfecto. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, nerviosismo, ansiedad, preocupación, confusión. En otros espacios me han dicho también, por ejemplo, rechazo, ¿no? O negación. O simplemente apatía. Así como que, bueno, nadie me está viendo, voy a esperar a que alguien más la resuelva, ¿no? Pero también en otros espacios, y seguramente entre ustedes, algunos sintieron curiosidad, algunos sintieron entusiasmo, los que les gustan las matemáticas y este tipo de problemas seguramente lo sintieron. Y esto tiene impacto en cómo nos aproximamos al problema, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, veo una ecuación y ante ella siento rechazo o apatía, seguramente pues voy a decir, híjole, ni lo intento, ¿verdad? A lo mejor si tengo nervios, lo voy a empezar a hacer, pero cuando tenemos nervios, vamos a ver, o cuando tenemos ansiedad y miedo, entramos en una modalidad medio de sobrevivencia que no podemos pensar del todo claramente y nos cuesta todavía más trabajo de lo que necesitaríamos. Y en cambio, cuando tenemos, por ejemplo, curiosidad e entusiasmo, la aproximación al problema mismo, a la resolución, es muy diferente, es abierta, es creativa, es alegre. Y eso, por supuesto, ustedes podrán comprobarlo, pues tiene impactos en el proceso de aprendizaje. ¿Y qué emociones ustedes creen que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a un problema así o a cualquier otro problema y sobre todo ahora que estamos pasando por estos problemas tan complejos? ¿Hay alguna respuesta por ahí en el chat de las emociones de los estudiantes? No hay todo propiamente, pero Joel nos pregunta que cuál sería la diferencia entre emoción y sensación. Ah, bien interesante. Y a eso vamos a ir justamente ahora. Entonces, todos sentimos emociones y ya vimos que tiene un efecto, por ejemplo, ahorita puse un estímulo que fue una ecuación para todos y surgen diferentes emociones y eso, digamos, afecta cómo voy a relacionar con ese estímulo, ¿verdad? Entonces es muy importante ver que si bien todos sentimos emociones, a veces no es tan fácil definir qué es una emoción. Y por ahí quiero empezar. Vamos a definir qué son las emociones y empezar a diferenciarlas, por ejemplo, de los sentimientos. Entonces, emoción viene del verbo latín emovere, que quiere decir poner en acción. Y lo primero que les quiero platicar es que no todos los científicos están de acuerdo en cuál es la definición de emoción. Y si ustedes buscan diferentes fuentes, van a encontrar probablemente diferentes definiciones. Yo les voy a compartir una de Paul Ekman. Y esa de Paul Ekman me gusta mucho porque nos permite visualizar, tener un modelo de cómo funciona la emoción y además también coincide, por supuesto, con algo en lo que sí todos los estudiosos de este tema están de acuerdo, que es que las emociones tienen tres aspectos. Uno, lo que siento, lo fisiológico. Otro, lo psicológico, es decir, las emociones vienen con historias. Y otro, en la conducta.
emoción es un proceso, o sea, que tiene diferentes partes que se desenvuelven en el tiempo. Y no solo eso, sino que dice, es una manera automática y particular de valorar. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que yo tengo un estímulo y de manera automática surge la emoción. ¿Esto qué quiere decir? Que yo de hecho no controlo exactamente lo que estoy sintiendo. Y eso lo saben muy bien, por ejemplo, los cineastas, ¿no? Te ponen la música de suspenso, entonces escuchas el tan, 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 y ya esa, apenas la escuchas y automáticamente hay una reacción emocional. Ves la foto de tu ex, automáticamente tienes una reacción emocional. Ves la fórmula que tienes que, la ecuación que tienes que resolver y automáticamente viene la emoción. Pero la emoción que viene, ahí dice, es una manera automática y particular de valorar, influenciada por el pasado evolutivo y personal. ¿Esto a qué se refiere? Que no todos reaccionamos de la misma manera ante el mismo estímulo. Algunos, la ecuación, por ejemplo, les generó nerviosismo, etcétera, rechazo, pero hay otras personas que esa ecuación les genera entusiasmo o curiosidad. Y eso tiene que ver con nuestro pasado personal, ¿sí? Pero también, por ejemplo, si yo les digo, ahorita no puedo porque estoy muy lejos de ustedes, pero si a todos de repente en nuestras casas o donde estemos escuchando este webinar nos llegara un tufo así fuerte a huevo podrido, probablemente pondríamos la cara que ven en la imagen en la esquina superior, ¿no? Esa cara de desagrado, de asco, de fuchi, porque estamos programados evolutivamente a que cuando viene un aroma a podrido, en vez de que se te antoje comerte ese huevo podrido, todos generemos este rechazo. ¿Por qué? Porque las emociones nos ayudan a sobrevivir. El miedo, por ejemplo, nos ayuda a sobrevivir si estamos frente a un barranco y sentimos miedo, pues eso te paraliza, ¿verdad? Y te ayuda a que no te caiga. Entonces también tenemos por nuestro pasado evolutivo ciertas reacciones, digamos, un poco más comunes o universales, como el rechazo generalizado hacia el huevo podrido. Entonces, las emociones son este proceso, que son una manera automática y particular de valorar lo que está pasando y está influenciada por nuestro pasado evolutivo y nuestro pasado personal. Activa procesos fisiológicos. Entonces, si hueles el huevo podrido, pues eso se ve en la cara, ¿no? Que haces cara de desagrado, cara de fuchi, le podemos decir. Pero también se desencadenan otra serie de procesos fisiológicos en el cerebro y en todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos enojados, se acelera el corazón, se dilatan las pupilas, se tensa la mandíbula, se tensan las extremidades. Entonces, todo esto se sucede a nivel fisiológico. Y también las emociones vienen con procesos psicológicos, con historias. Cuando vemos la ecuación y, por ejemplo, sentimos miedo, ansiedad o nerviosismo, puede venir el pensamiento, yo no soy bueno para las matemáticas, nunca lo he podido resolver, yo no sé hacer esto, ¿sí? Y ese pensamiento, esa historia, de hecho, alimenta más la emoción. Cuando estamos enojados, vienen historias como, tú nunca me escuchas, o siempre haces lo mismo, nunca y siempre, además, suelen ser equilibrados. Y cuando estamos tristes, ¿no? Porque a mí, porque me está pasando esto, yo no me lo merezco. Entonces, vienen procesos psicológicos y eso, lo físico y lo psicológico, nos empuja hacia una conducta o una acción. En el caso de, por ejemplo, resolver este problemita matemático, una de las conductas pueden ser simplemente parálisis. No lo hago. Siento rechazo, siento que no puedo, no lo hago y espero a que alguien más lo haga, ¿sí? Y eso, pues, afecta el aprendizaje. Y para entender un poquito mejor este proceso, les quería presentar este modelo de Paul Ekman, que le llama el episodio emocional en 5 fases. Entonces, este modelo nos ayuda a entender más este proceso. Y en este proceso hay algo que se le llama el antes del episodio. Antes del episodio quiere decir que las emociones no suceden en el abstracto, sino que siempre hay un contexto en el que estoy. Y por ejemplo, ahora estamos en un contexto muy particular, ¿verdad? Estamos en un contexto
en nuestras rutinas normales. Entonces, por ejemplo, en este contexto de antes del episodio, ¿no? Pasa algo que dispara, ¿no? Mis emociones, y es a veces decimos como si nos apretaran un botón. Entonces, por ejemplo, un botón que te pueden disparar es el de cancelarte una junta. Entonces estabas más o menos ya preparado porque tenías la junta, hiciste un montón de cosas para organizarte, porque ahora para tener juntas nos tenemos que organizar con la familia, quién tiene la computadora, internet, etcétera, etcétera. Moviste cielo, mar y tierra, y de repente, híjole, perdón, pero vamos a tener que mover la junta, ¿no? Entonces, eso dispara una emoción. Y esa emoción se manifiesta en lo que le llamamos la experiencia de la emoción. ¿Cuál es esta experiencia? Se divide en dos partes. Lo que llamamos la respuesta afectiva, que tiene que ver con estos cambios fisiológicos, los cambios en el cuerpo, y la respuesta cognitiva, que tiene que ver con los cambios psicológicos que nos suceden, todas esas historias que vienen con las emociones. Entonces, la respuesta afectiva a me cambian, ¿no? A me cancelan esta junta, puede ser, por ejemplo, si me enojo, puede ser que se me tense la mandíbula, que se me acelere el corazón, que empiece, ¿no? Se me suba la energía y la temperatura a la cabeza. Eso puede pasar en el cuerpo y eso se siente, ¿no? Y de pronto me siento muy enojado, muy frustrado, muy desesperado. Y eso viene con esta respuesta cognitiva de las historias, ¿no? Las historias que me cuentan. No me toman en serio, lo hacen solo para molestarme, nunca me escuchan, siempre es lo mismo con esta persona. Entonces vienen todas estas historias que finalmente se manifiestan en una conducta. Y aquí la conducta, piensen, ¿qué conductas ustedes han tenido, por ejemplo, en momentos de frustración o enojo? Tal vez han sentido un poquito de frustración o enojo esta semana. Acuérdense de algún momentito. Piensen cómo era antes del episodio, qué fue lo que les disparó ese episodio de enojo, cómo se sentía en el cuerpo, cómo eran las historias y cómo respondieron a esa situación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles pueden ser estas posibles conductas? Básicamente, aquí hay que distinguir entre dos posibles conductas. Responder o reaccionar. Reaccionar es como el gato. Me hacen esa cancelación e inmediatamente, para cuando me di cuenta, ya mandé un mensaje terrorista por el WhatsApp diciéndole a la persona que qué le pasa, que no sé qué, o ya le mandé un mensaje, o ya tiré algo, o simplemente estoy como completamente trabada y alguien me dice algo y le contesto con un grito, ¿no? Porque estoy reaccionando. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de no reaccionar como el gato, sino de responder con conciencia, ¿sí? Poder hacer un espacio entre esa experiencia que me está pasando y mi reacción, para que en vez de que sea automática, sea consciente y sea más constructiva. Y de eso se trata la regulación emocional. Y eso es algo que es importantísimo ahora poder tener en cuenta y poder promover en los espacios de aprendizaje. Y algo que hay que tomar en cuenta, que es muy importante, es que cuando, por ejemplo, tenemos una emoción fuerte, intensa, así como un enojo, una gran frustración, o un momento de mucha tensión, mucho miedo, mucha ansiedad, y también puede pasar, por ejemplo, cuando tienes un apego así enorme, ¿no? Que ves algo en una tienda y dices, es que me lo tengo que comprar, pasa lo que se llama el periodo refractario. El periodo refractario se le llama así porque es un momento en el que estás como con los lentes de la emoción y que cualquier información que sea contraria a esa emoción, la refractas, o sea, la rechazas. Estás enojado y si alguien te dice, ay, cálmate, no es para tanto y esa persona te aprecia muchísimo, en ese momento no eres capaz de tomar esa información y más bien, cuando te dicen cálmate, seguro ya te enojaste más. Y cuando te dicen, esa persona realmente te aprecia, en ese momento tú solo te acuerdas de lo que la persona con la que estás enojado ha hecho de forma negativa contigo. Pues puede que sí te haya mostrado aprecio, pero tú en ese momento te acuerdas de todas las veces que ya te había dejado plantado, que no te hizo caso,
que te dijo una mala palabra o que tú sentiste indiferencia de su parte, en tu mente eso negativo se presenta. Aaron Beck, que es el padre de la terapia cognitivo-conductual, decía que cuando estamos en ese periodo refractario, por ejemplo, del enojo, el 90% de lo que estamos, de cómo interpretamos la situación, es sesgado, es una exageración, ¿sí? En esos momentos no estamos pensando con claridad, ni cuando estamos en el periodo refractario de la ansiedad, ni del enojo, ni del apego, ni de los celos, etc. Y eso, pues, tiene consecuencias en mí, tiene consecuencias en las personas que me rodean, tienen consecuencias en el entorno y además asientan todo el panorama para que inicie un nuevo episodio emocional. Por eso se une el después del episodio, ¿no? Porque entonces en el siguiente momento, a lo mejor ya no es un disparador externo que me está generando una emoción, sino es mi propio pensamiento. Híjole, es que ya me canceló esta junta, yo creo que ya voy a renunciar, de plano este trabajo no es para mí, necesito un espacio que me respeten. Y ese pensamiento es el disparador de todo otro episodio emocional, ¿sí? Y entonces así vamos uno tras otro, tras otro, tras otro. En el contexto de aprendizaje, todo el tiempo hay emociones, ¿sí? Y es muy fácil que cuando estamos además en este contexto crítico, reactivo, pues caigamos fácilmente en estos periodos refractarios. Que de hecho les quiero explicar también cómo es que opera en el cerebro, porque es muy claro. Entonces, en el cerebro lo que sucede es que nosotros vemos un estímulo y la primera parte del cerebro que procesa se le llama el sistema límbico, que es ahí, está marcado en el diagrama, donde dice emoción, se le llama como el cerebro emocional, ¿no? Entonces, llega el estímulo, por ejemplo, un perro que me está ladrando, y entonces lo procesa el sistema límbico y un área en particular que se llama la amígdala, que de hecho son 2 amígdalas, y dan la señal de peligro, ¿no? Estoy ante una situación que exige algo de mí. Y entonces, esa información la procesa la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que está encargada del razonamiento, de la memoria, etcétera, etcétera. La parte como, sí, tal cual, del razonamiento, memoria, perspectiva, etcétera, análisis. Entonces, la corteza prefrontal puede evaluar la situación y decir, no, hombre, ese perro está atado, está amarrado, no te va a hacer nada, tranquilo, y manda esa información al cerebro límbico y nos autorregulamos. Pero si la corteza prefrontal dice, aguas, lo que estás viendo es un perro que no está amarrado y además tiene espuma en la boca, ¿no? Entonces, manda la señal al sistema límbico de que estamos en una situación en que necesitamos tener todos nuestros recursos listos para sobrevivir. Una metáfora de estas funciones es la de Bunga Bunga y el Doctor Cerebro. Nuestro sistema límbico, el cerebro emocional, es como Bunga Bunga. Está conectado con todo el cuerpo, pero cuando tiene el poder, básicamente hace 3 cosas. Se paraliza, o ataca, o huye. Entonces estás frente a una situación de aprendizaje, frente a una fórmula matemática, frente a un problema que te ponen, algo que tienes que resolver, y si te aterrorizas y el cerebro no dice, híjole, esto no lo sabemos hacer, estamos en peligro, y entramos en este periodo refractario y en esta modalidad de sobrevivencia, pues te paralizas. Y no solo eso, sino que además literalmente se lanzan neurotransmisores en el cerebro que inhiben la comunicación entre estas 2 áreas, entre Bunga Bunga y Doctor Cerebro, sería la corteza prefrontal, ¿no? Que sí estudió, que sí sabe responder a la situación, pero en este momento la comunicación hacia el Doctor Cerebro no fluye. Todo el poder lo tiene Bunga Bunga porque estamos en modo de sobrevivencia y realmente lo que conviene cuando estás en un momento de verdad sobrevivencia es aprender a correr, a paralizarte o a atacar, ¿no? Entonces, ese es un gran tema que tenemos ahora, porque si nosotros estamos en la modalidad de sobrevivencia no tenemos el acceso, literalmente, a nuestros recursos cognitivos de planeación, análisis, etc. Y para garantizar la regulación de las emociones, lo que necesitamos es mantener siempre esta comunicación entre ambas partes del cerebro, que no se corte, ¿no? Que cuando estamos en esa modalidad de sobrevivencia,
podamos calmar y volver a generar esa conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. ¿Y cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr eso cuando estamos en un entorno con continuos retos y dificultades? Que a mí me gusta mucho esta imagen, que pareciera, ¿no?, que estamos como en un mar picado, donde tenemos una ola tras otra y tras otra y tras otra. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Y ahí viene la frase, ¿no?, con la que presentaron este webinar, la que decía Viktor Frankl: cuando no puedes cambiar una situación, cuando no puedes quitar, acallar las olas del mar, como ahora, ¿qué sí podemos hacer? Podemos cambiar nosotros mismos, podemos empezar a desarrollar esas competencias, en este caso emocionales y también sociales, que nos van a permitir, en vez de ser revolcados por la ola, poder enfrentarlas como lo enfrentaría incluso un surfista, ¿no?, que la está buscando porque tiene todas las competencias para surfearlas. Eso es lo que estaríamos buscando. Y para ayudar a que los estudiantes también puedan desarrollar esas competencias, hay que empezar por nosotros. Hay que empezar por nosotros como adultos, porque si nosotros estamos sobrepasados y estamos ahí justamente en medio de la ola, siendo completamente revolcados por ellas, pues no podemos dar aquello que no tenemos. No podemos decirle o ayudar, identificar siquiera a alguien que necesita un ejercicio para calmarse si nosotros no podemos aprender a calmarnos, a retomar la perspectiva, a tener empatía porque estamos sobrepasados. Entonces quisiera preguntarles, ¿han hecho algo esta semana para procurar su bienestar emocional? ¿Han hecho algo para trabajar con su mundo interno, para garantizar que ustedes tienen esa plataforma para no reaccionar y poder responder? Si han hecho algo, por favor, compártanoslos en el chat. Mauricio, entonces, ¿ya tenemos respuestas? Estamos a la espera, aún todavía no, de esta última pregunta, todavía no hay respuestas. Sí. Algo que hayan hecho para cuidarse internamente. Aquí tengo un gatito que quiere participar. Quizás es un poquito que las respuestas también van un poco lentas. A mí en Facebook justo ahora empezó a ser lento, entonces les pedí a los compañeros que el gatito nos va animando, Emiliana. Perfecto, perfecto. Entonces, les voy a pedir que me lo vayan poniendo ahí en el chat porque me encantaría saber sus respuestas. Pero mientras les quiero comentar que cuando estamos, luego, por ejemplo, somos docentes, tenemos esta necesidad de dar todo para los estudiantes. Pero nos olvidamos que si nosotros no cuidamos nuestro bienestar interno y si no generamos las competencias para regular nuestras propias emociones, pues es muy difícil enseñarle esto a los estudiantes. En el caso de la educación socioemocional, como también en otras disciplinas, esto se enseña con el ejemplo. Entonces, si queremos hoy promover realmente el aprendizaje de los estudiantes, tenemos que cuidar el tema de las emociones. Y para eso tenemos que empezar con nosotros mismos. Aquí está la teoría de cambio, que tiene muchísima investigación detrás, que en estas situaciones lo más importante es que nosotros como docentes podamos mejorar nuestra capacidad de conocer nuestras emociones, de autorregularlas, de expresar y también ampliar nuestros círculos de empatía y de colaboración. Y todo esto va a poder generar un mejor ambiente y mejores relaciones con nuestros colegas y con nuestros estudiantes. Y esto es la base para que los estudiantes puedan entonces empezar a desarrollar sus propias competencias socioemocionales y con eso garantizar su aprendizaje. Y además ya sabemos, ¿no?, que cuando tenemos estas competencias desde pequeños, eso tiene impactos importantísimos en la edad adulta en muchísimas dimensiones. Entonces aquí la invitación es a que en este momento y en todos los que siguen, ¿no?, que estamos enfrentando todos estos retos, empecemos a cultivar estas competencias socioemocionales. Y luego, hay algunos comentarios. Gracias. Perdón. Dime. Ya de los compañeros,
si respondieron a tu pregunta anterior, lo digo un poco por si lo quieres relacionar. Martini nos dice que medita, José Luis dice que él juega, baila, lee, Elena dice que lee, Erika hace ejercicio, Antonio Padilla acaricia gatitos, Aide Martínez respira, Zulem Domínguez medita, escucha música y hace ejercicio, Lena Orozco, yo escucho música y a veces bailo para relajarme un poco, Mecánica de curso dice sí, usé parar porque estoy viendo Taller de Atentamente los lunes, la verdad no hago nada, Marisol Piña, Yelaina Cárdenas, salir a comer con mi amiga, una buena plática amena. Otros, Martínez nos dice, también escucho cuencos. Gisela Martínez, respiraciones, pintar y descansar, meditar. Esos son algunos de los comentarios, Emi. Excelente, muchísimas gracias. Entonces veo que ya varios tienen varias estrategias y además algunas muy efectivas y eso me alegra muchísimo, porque algo que luego me topo, que escucho, es que dicen las personas, pues bueno, yo en realidad para como ya transformar mis emociones y eso, pues no hago nada porque pues los adultos ya qué podemos hacer. Si yo soy enojona, pues yo soy enojona. Si soy ansiosa, pues soy ansiosa, ¿verdad? Si soy celosa, pues así soy. Y tenemos esas ideas también por varias razones. Una, porque la ciencia por mucho tiempo pensaba que todos estos aspectos de las emociones y cómo los regulamos, pues básicamente eran patrones que aprendíamos cuando éramos muy pequeñitos, que se grababan en el cerebro y que luego ya cuando íbamos creciendo, pues lo que pasaba básicamente es que si te pegabas en la cabeza o que si tenías, tomabas alcohol o simplemente con la edad, todas estas conexiones neuronales se iban debilitando, desgastando, pero no hacíamos nada ya nuevo. Entonces también, pues que estaba esta idea de árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, chango viejo no prende maroma nueva, ¿verdad? Teníamos todas estas creencias. Y por eso tampoco había muchos esfuerzos para realmente transformar estos patrones emocionales. Pero ahora la neurociencia nos ha dado muchísima luz sobre la maleable que es el ser humano y en particular nuestro cerebro. Y es lo que están viendo en la pantalla, la ilustración de una neurona y este concepto de neuroplasticidad. Hoy sabemos que si nosotros realmente trabajamos con reconocer nuestras emociones y aplicamos estrategias, además ya basadas en la ciencia, para aprender a regularnos, podemos transformar nuestros patrones en el cerebro y realmente ser personas mucho más resilientes, que tenemos una capacidad de, por ejemplo, recuperarnos más rápido de un suceso difícil que nos genera miedo o ansiedad, que podemos tener esa dimensión de calma, que podemos tener una dimensión de perspectiva, que podemos conectar mejor con lo que están sintiendo otras personas y colaborar aún incluso desde situaciones muy complejas, ¿sí? Y lo que los quiero invitar es a tratar realmente, aprovechar este momento para empezar a trabajar con nosotros mismos y realmente identificar aquellos patrones emocionales, por ejemplo, que tenemos y que no nos ayudan ni para nuestro bienestar, ni para promover el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, y trabajar con esos, y también empezar a identificar qué respuestas, qué técnicas, qué estrategias, qué nuevos hábitos nos gustaría cultivar, y saber que sí podemos hacerlo, que sí tenemos la capacidad de transformarnos a un nivel incluso biológico. Y una estrategia que tenemos también, ya con mucha ciencia detrás, es lo que le llamamos los ABCDs del bienestar emocional, que son los primeros pasos que nos van a ayudar a, por ejemplo, generar este autoconocimiento, entender realmente las emociones, nuestros patrones, y empezar a transformarlos para promover el aprendizaje, la convivencia, el bienestar propio y de nuestros estudiantes. Estos ABCDs es la A de atención, algo que han visto y que por lo que escucho ya muchos de ustedes están practicando, ¿verdad? Algo que han visto los investigadores es que uno de los bases del bienestar es tener una mente que puede estar en el presente, que puede estar calma y que a la vez puede estar clara, que puede estar muy, muy despierta, ¿sí? Y esto es algo que podemos entrenarnos. Otro de los pilares del bienestar es lo que le llamamos la B de bondad, que básicamente tiene que ver con esta capacidad también que tenemos de extendernos hacia otros, de crecer nuestros círculos de empatía para incluir todavía más y más personas, aquellas que son muy diferentes a nosotros,
o que nos cuestan trabajo, ¿verdad? Y realmente poder entenderlas, apreciarlas y generar también más actitudes de ayuda, de cuidado, de gratitud, de compasión, etc. La C tiene que ver con la claridad, con tener una mente clara. Y esto quiere decir que una mente clara es una mente que se da cuenta, por ejemplo, de todos los sesgos que tenemos y de estas historias que les decía que nos cuestan las emociones. Por ejemplo, esto va a ser muy importante ayudarles a los estudiantes a empezar a ver cuando empiezan a sentir mucha frustración o mucho rechazo hacia algún tema en particular o hacia alguna dinámica que está surgiendo ahora en la interacción, en la educación. Entonces, poder identificar cuáles son esos pensamientos automáticos, cuáles son esas historias que están en mi mente y que no me dejan realmente ver las cosas con perspectiva o que están alimentando emociones que no me están ayudando realmente a aprender y a convivir, ¿sí? Entonces, identificar estos pensamientos, cuestionarlos y tomar mayor perspectiva es lo que llamamos una mente clara. Y finalmente la D, un sentido de dirección y propósito. Entonces, al inicio de este webinar, les hice 3 preguntas, ¿verdad? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para los estudiantes? ¿Y cuál es el propósito de la educación? Y tener en mente esto, tener en mente, por ejemplo, que lo que buscamos es bienestar, o es libertad, o es éxito, o es crecimiento, o es aquello que a ustedes realmente los mueve. Esto se ha visto, por ejemplo, que es un gran protector ante el estrés, pero además también es una guía para recordar en qué tenemos que enfocarnos, qué tenemos que priorizar en estos momentos tan complejos que estamos viviendo. Y les quiero compartir en un minutito una primera práctica para empezar a cultivar la A de atención para aquellos que no la hayan hecho y para aquellos que ya la hicieron, pues simplemente para que la practiquemos juntos. Entonces, ¿qué pasa con la atención? Pues que nuestra atención usualmente está siendo jalada por muchísimos estímulos. Entonces, en un momentito estamos atendiendo este webinar y en otro segundo la mente ya está en el sonido de allá afuera, o está acordándose de los pendientes, o está pensando en la respuesta del chat, o está pensando en lo que no acabé, o en qué voy a cenar, ¿verdad? Entonces está moviéndose de un lugar a otro. Y cuando nuestra mente está muy agitada, muy dispersa, por ejemplo en las noches no podemos dormir, nos genera ansiedad, genera mucho malestar. Y de hecho no nos deja ver la realidad tal como es. Es un poco como esta esferita, que los que estuvieron en el curso del día de lunes la habrán visto, que nuestra mente cuando está distraída es como esta esfera, llena de pensamientos en movimiento que no nos dejan ver las cosas como son. Pero ¿qué pasa si yo esta esfera la dejo inmóvil? ¿Qué pasa si yo permito que la esfera, en vez de que esté en movimiento, simplemente descanse? Lo que sucede es que gradualmente toda esta agitación, toda esta dispersión, todos estos pensamientos empiezan no se van, no desaparecen, pero empiezan a sentarse. Y la claridad natural de la mente se comienza a manifestar hasta que gradualmente puedo ver realmente lo que está ahí enfrente. Digo aquí al revés, pero lo pueden ver. Entonces, el entrenamiento de la atención lo que consiste es que en vez de dejar que nuestra atención esté moviéndose por todos lados, es darle un soporte para que pueda nuestra mente descansar, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros atendemos algo en particular, eso le vamos a llamar nuestro soporte, nuestra atención ahí descansa, gradualmente toda esta agitación, como la diamantina, ¿no? Se empieza a sentar. ¿Cuál va a ser el soporte que les voy a pedir que practiquemos en este momento? Va a ser las sensaciones en todo su cuerpo, ¿sí? Entonces voy a pedir que por un momentito, ahí donde están, se sienten con la espalda erguida, el resto del cuerpo relajado. Si quieren cerrar los ojos, pueden cerrarlos. Si prefieren dejarlos abiertos, también está bien. Entonces simplemente pónganse cómodos con la espalda erguida. Y ahora lo que les voy a pedir es que llevemos la atención
a las sensaciones físicas en nuestro cuerpo. Vamos a comenzar ahorita con las sensaciones en nuestra cabeza. Vamos a notar cómo se siente desde la coronilla de la cabeza, el cuero cabelludo, la frente, el rostro. Y si notan que hay puntos tensos o apretados, por ejemplo, si notan que hay tensión en la mandíbula, tensión en el entrecejo, les voy a pedir que los relajen, que los suavicen. Les pido que sientan su cuello, sus hombros. Noten todas las sensaciones que van emergiendo en el cuerpo y aprovechen la exhalación para soltar la tensión extra que aparezca. Sentimos los brazos, las manos, la espalda, el pecho, el abdomen. Si se distraen, esto es normal. Simplemente nótenlo, déjenlo pasar. Traigan de vuelta la atención a las sensaciones físicas en el cuerpo. Sigan recorriendo el cuerpo, el abdomen bajo, las sensaciones de estar sentados, piernas, los pies. Y ahora por un momentito lleven su atención a todo el cuerpo. Simplemente dejen que su cuerpo descanse ahí donde están sentados y que su atención descanse por un momento en las sensaciones en el cuerpo. Y si se distraen, lo notan, lo dejan pasar y regresan su atención a las sensaciones en el cuerpo. Cuando estén listos, pueden abrir los ojos, pueden estirarse. Este fue un ultra micro chiquito ejercicio de atención, ¿sí? Pero lo que les quiero compartir, y ya se los compartirán también en el chat, es que tenemos más recursos para realmente cultivar estos ABCDs del bienestar emocional y empezar a trabajar con nuestras emociones más a fondo. Y para así también poder ayudar a nuestros estudiantes a conocerse y a regularse. Aquí en la pantalla tienen, pueden tomarle foto, pueden escanear ese código QR para bajar, para descargar un manual que le llamamos ABCD, Salud Mental para Tiempos Difíciles, donde podrán tener actividades para 15 días, estar trabajando con sus emociones, con sus relaciones personales, con esta atención, bondad, claridad y sentido de dirección. Y entonces simplemente lo escanean y pueden descargarlo de manera gratuita y en el chat también les van a facilitar el link para que lo descarguen. Y para aquellos interesados, los invito también el día de mañana, vamos a tener este taller gratuito sobre estas herramientas específicas que están en este manual. Entonces el día de mañana va a ser un taller más aplicado a la hora cómo le hago, ¿verdad? Con estos ABCDs para poder regular mis emociones. También esta información la van a tener accesible. Y el sábado, para aquellos que son papás y mamás, sobre todo si tienen niños de 0 a 3 años, también tendremos otro taller gratuito donde estaremos trabajando ahora con las emociones con los niños pequeños. Para aquellos interesados, también ahí tendrán toda la información. Todo esto lo pueden encontrar también en nuestra página de Atentamente. Y para aquellos que quieran seguir profundizando ya en el desarrollo de todas estas competencias sociales y emocionales, pues tenemos más talleres introductorios a la teoría y práctica de la educación socioemocional, que son talleres de 10 horas.
Y tenemos también el curso de 60 horas ya de formación en educación socioemocional para profesionales de la educación. Todo esto lo encuentran, son recursos que encuentran también en nuestra página y que tendrán los links ahí en el chat. Entonces, con esto quiero pausar para escuchar sus preguntas, comentarios que puedan tener. Pues muchísimas gracias, Emi. Compañeros, dejaríamos abierto para que Mau esté ahorita leyendo algunas de las preguntas que se han estado haciendo durante la sesión. Creo que son varias invitaciones interesantes que ahora en este momento estaremos compartiéndoles. Me parece muy importante, por ejemplo, el taller que habrá el viernes sobre el material es totalmente gratuito y el del sábado también es totalmente gratuito. Pues ahí estarán disponibles para que ustedes puedan estar navegando en este mundo de posibilidades que ahora nos presenta Emiliana. Entonces, no sé si ahora tengamos preguntas, Mau. Por el momento no, algunos comentarios más bien, ¿no? Diana Travolta dice, yo practico la programación neurolingüística y gimnasia cerebral. Por otro lado está que se practica la respiración, como en el caso de mecánica curso. Pati Jiménez nos comparte que sí se relajó con este ejercicio que propuso Emiliana. Erika Sánchez destaca la importancia de estos ejercicios de atención. Hay una felicitación, Emiliana, para ti, pues, por parte de Diana Travolta. Pati Jiménez, gracias, es importante trabajar las emociones. Y hay una pregunta de Aide Martínez, ¿qué libros nos puede recomendar sobre el tema? Claro. Las preguntas. De libros tenemos justamente una publicación que se llama Educar desde el Bienestar. Este es un libro dirigido a nosotros los adultos, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollar nuestras propias competencias socioemocionales y también implementarlo en el aula. Entonces se llama Educar desde el Bienestar y lo publicó la editorial McGraw-Hill. Y para implementación en el aula también tenemos el libro que se llama Entre todos nos cuidamos. También es publicado por McGraw-Hill. En ese libro, sobre todo, es para trabajar con niños más pequeños, en unos acuerdos para poder empezar a desarrollar esto, más como en el ambiente, ¿no? En el clima escolar. También en la página atentamente van a poder encontrar más recursos. Y bueno, este manual, ¿no? Este manual también que le estamos recomendando, el ABCD de la salud mental, es una puerta de entrada, sin duda, para estas herramientas. Sí, si me permites, Emiliana, Néstor Ramírez Peña pregunta, ¿cómo aplicas la fuerza de las palabras a las emociones desde los textos? Por otro lado, también hay otra pregunta de Sosimo que dice, ¿qué recomendarías para trabajar las emociones con música? Ana Karen Castrejón, gracias, por favor aborda el tema de los adolescentes. Nos enfocamos en ellos en pilares. Los chicos viven angustiados por el día a día en un contexto social complejo. ¿Cómo abordar los procesos de aprendizaje desde la neuroeducación? Siguen los agradecimientos, hay buenas respuestas en cuanto a que la gente ha estado realmente interesada en el tema que expones, Emiliana. Gracias. Gracias. El tema de las emociones, tanto con la literatura y la música, es muy interesante. El primer paso para poder regular las emociones es darles nombre, ¿no? Eso también se le llama granularidad emocional y eso lo podemos hacer a través de la literatura. Entonces, por un lado, la literatura sin duda nos puede ayudar a ampliar nuestro vocabulario emocional, nos puede ayudar también a tomar conciencia, si así lo usamos, ¿verdad? Cuando leemos algún texto, ¿qué nos está generando? Eso genera conciencia emocional. Y también pensar en los personajes, meternos en esos mundos, nos ayuda a ampliar nuestro círculo de empatía. Entonces, la literatura en ese sentido es un gran vehículo para la educación socioemocional en general, en las diferentes competencias. La música también por lo mismo, ¿no? Porque la música naturalmente nos genera emociones y si lo usamos como una vía de autoconocimiento es excelente. Por supuesto también la música a veces la usamos como una vía de autorregulación, ¿verdad? Es muy común que cuando estamos muy estresados, etcétera, escuchar música que nos gusta y así nos ayuda muchísimo a salir de esos estados, a conectar con otras emociones, con otras vivencias, etcétera. Eso, dentro de la regulación emocional, hay
hay al menos 4 grandes familias de estrategias de regulación. Hay un tipo de regulación emocional que tiene que ver con modificar la situación en la que estamos. ¿Se acuerdan del proceso de Paul Ekman? Que empieza es que estoy en un contexto, en una situación, y ahí se da el disparador. Pues eso lo puedo modificar, ¿no? Entonces, cuando pongo música, estoy modificando también, puedo modificar la situación. Otra familia de herramientas es la atención. Los ejercicios de atención que hicimos ahorita entran en esa familia. Pero también el escuchar música para distraerme de un pensamiento obsesivo es también una herramienta de atención, de otro estilo muy diferente, pero que también en un momento dado me puede ayudar a regular, ¿no? Entonces la música se puede usar de esas maneras, además que también abre conversaciones y que también es un vehículo para la empatía, la colaboración, etc. Y respecto a los adolescentes, el libro de Educar desde el Bienestar, de hecho, está escrito en particular para profesionales de la educación que trabajamos con adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, ese libro les puede ayudar mucho. Y esta es una etapa muy importante porque hay 2 periodos en la vida del ser humano donde tenemos todavía más plasticidad cerebral. La primera infancia y la adolescencia. En la adolescencia se dan nuevos reajustes en el cerebro y de hecho la corteza prefrontal no acaba de desarrollarse hasta después de los 20 años. Entonces es justamente en esta etapa donde poder introducir todas estas herramientas, ¿no? De formalmente de atención, de empatía, de colaboración, etcétera, puede tener un impacto muy importante en los estudiantes. Entonces mi recomendación aquí es que no las dejemos para cuando se pueda, sino al revés. Tomemos en cuenta que para que exista el aprendizaje, esto tiene que estar ahí. Entonces, si le dedicamos 10 minutos, 20 minutos a veces en alguna clase, no estamos perdiendo el tiempo, al revés. Estamos construyendo los cimientos para que los estudiantes y los jóvenes puedan desarrollar estas competencias esenciales para la vida, además en un momento crítico y en que pueden hacerlo todavía más fácil. Sí. Sí. Perfecto. No sé si tengamos más preguntas, Mau. Hay un comentario de Mecánica Curso que dice: son chicos adolescentes y en ocasiones hay que trabajar con ellos de manera que piensen que es útil y no es obligado. Claro. Hay opciones todavía, y por ahora hay otro comentario de Miguel Alejandro Romero: en los tiempos que no había pandemia salía a andar a bicicleta y me servía para distraerme y relajarme. Un poco en respuesta a los comentarios anteriores y a este tema, pues. Claro. Entonces, bueno, respecto a este tema de la pandemia, efectivamente, ¿no? A veces tenemos también maneras para regularnos, como salir, correr, el ejercicio, que son excelentes, que son estrategias de acción, que es otra familia de estrategias de regulación emocional, que ahora no podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también conocer otra gama más amplia y saber que si entrenamos nuestra mente, ¿no? Que podemos estar en cualquier lugar, que podemos estar confinados, pero que siempre tenemos la libertad de entrenar nuestra mente y con eso trabajar con nuestro mundo emocional, con nuestra perspectiva. Incluso podemos ampliar la empatía en el confinamiento, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas del ABCD justamente se pueden practicar en cualquier entorno. Y, perdón, ¿me pueden volver a repetir la pregunta anterior? Estaba con la adolescencia. No era propiamente pregunta, era más bien como un comentario en cuestión de que dice: son chicos adolescentes y en ocasiones hay que trabajar con ellos y de manera que piensen que es útil y no es obligado. No sé si me permitas que haga otro comentario o quieres parar en este. Si quieres de una vez el que sigue y así lo sueno. Hay uno muy interesante, creo que es el de Daniel Sánchez. Dice: en pilares con los jóvenes en situación de vulnerabilidad y sin herramientas sociales y emocionales, ¿cómo se deben trabajar las emociones? Entonces, me parece que claro, exactamente. Y sí va alineado con el que sigue, porque para los jóvenes algo muy importante cuando estamos trabajando con las emociones es, por un lado, que vean y que tengan la confianza de que nosotros no los vamos a juzgar y de que nosotros también estamos haciendo un esfuerzo para trabajar con nuestro propio mundo emocional.
Por eso es tan importante, ¿no? Que nosotros empecemos a enfocarnos primero en nuestro propio autodescubrimiento y también que incluso tengamos la apertura para ser vulnerables, ¿no? Con ellos y contarles, pues sí, el otro día me enojé, pero pude hacer esto y esto y esto y abrir una conversación. Un programa en el que participamos, que te les recomiendo muchísimo que vean las lecciones, es el programa Constrúyete, que está justamente dirigido al trabajo con estudiantes de bachillerato. Y aquí hicimos muchas lecciones de 20 minutos que tienen algo importante, que primero empiezan con preguntas que son relevantes para nuestra vida. Entonces, realmente no es algo como obligatorio, sino es algo que pues, nos abre cuestionamientos importantes. Digamos, ejercicios prácticos, mucho espacio de reflexión. Entonces, para trabajar con los jóvenes, darles esta voz, darles este espacio de reflexión y nosotros poder servir como un contenedor, como alguien que modela y que también puede abrirse a decir, pues sí, o sea, sí estamos sintiendo esto. Y eso también, y eso tiene esas consecuencias en mi cuerpo y en mi salud, y en que tengo estas ideas, serán ciertas estas ideas, y podernos abrir de esa manera va a ser crucial para que los estudiantes también puedan sentir esa confianza, esa contención, empezar a abrirse y empezar a integrar estas actividades y lecciones. Algo muy importante también cuando trabajamos con jóvenes es que vayamos trabajando con las habilidades socioemocionales paso a paso, ¿no? Entonces, esto es un entrenamiento y vale la pena hacerlo de manera recurrente y tener un programa, literalmente, de trabajo, ¿no? Yo recomiendo comenzar siempre con temas de autoconocimiento, de conocer también, explorar las emociones, empezar a regularlas, porque eso nos da una dimensión como más básica de calma, ¿no? Y de saber que sí hay algo en lo que tengo control, que es mi mundo interno, ¿no? Y a partir de eso, empezar a trabajar con relaciones interpersonales, ampliar el círculo de empatía, hacer un plan de vida, ¿no? Un proyecto, y trabajar también con algo muy importante en los jóvenes, que es el sentido de autoeficacia. Darles la confianza de que tienen las capacidades para poder salir adelante si se esfuerza, ¿no? Que nuestro esfuerzo realmente repercute en nuestros cambios, en nuestras capacidades y que podemos hacer algo para enfrentar todo lo que estamos viendo, que nuestras acciones cuentan. Creo que hay muchos comentarios de felicitación y bueno, sería un buen momento para agradecerles a todos los compañeros, Emi, agradecerte a ti. Hay varios compañeros de habilidades emocionales que están tomando este tallercito los días lunes y jueves atentamente. Y bueno, pues si hay más comentarios, ya tienen ahora en el chat los talleres que Emiliana hizo mención, ya tienen las links, pueden echarle una revisada y bueno, esa es una buena oportunidad, creo. Este taller para padres, para bebés, las emociones de los bebés, puede ser una buena recomendación, digo, por ustedes como docentes, pero también tenemos bastantes usuarios, estudiantes, que pudieran estar pasando por esta situación de tener un bebé y que a veces esto es un proceso súper complejo y que podría ser una buena herramienta. Entonces, bueno, aquí, como saben, agradezco un montón, Emiliana, la participación en este webinar, en esta iniciativa, un poco conocer qué es este proyecto, este programa Pilares, y recomendarles a los usuarios, hay usuarios viéndonos en este video, que hay talleres de habilidades emocionales en Pilares, que hay talleristas, pero una de las cosas interesantes y que quisiera retomar de esta plática que nos deja Emiliana es la neuroplasticidad. Es uno de los conceptos por los cuales convocamos a Emiliana y a todo el equipo de compañeras que hay detrás, porque justo lo que pasa es que no hay una fijación de aprendizaje. En Pilares muchas veces la gente cree que cuando es mayor ya no aprende. Creo que este concepto de neuroplasticidad nos puede ayudar un montón para decirles que lo único que hay que hacer es entrenar a la mente, entrenar para el proceso de aprendizaje, y este miedo que da sobre todo a la gente después de muchos años de interrumpir su trayectoria educativa, que nosotros podamos abordarlo con ellos y que sepamos que hay herramientas y a dónde recurrir. Y de esto van estos webinars, de este diálogo donde todos los docentes, todos los que estamos en este proceso educativo, nos acerquemos a estas herramientas y están totalmente disponibles para ustedes. También algo que le agradezco un montón a Emiliana y agradezco que nos haga esta provocación es qué bueno que los docentes podamos moldear nuestras habilidades emocionales y que quede muy claro que para que nosotros podamos difundirlas
y moldearlas en los usuarios, tenemos que comenzar por nuestro propio proceso. Y bueno, pues nada, no me queda más que agradecerte, Emiliana. Muchas gracias. Pues agradeceríamos que compartan este video a las personas que les parezca, a los compañeros docentes, a los usuarios, y estaremos invitándolos o convocándolos a un siguiente webinar. Agradecemos a todos esta atención, esta participación, y cualquier comentario estaremos bien pendiente todo el equipo de respondernos. Entonces, hasta luego. Emi, no sé si quisieras decir palabras finales. Pues nada más volver a invitarlos a que sigan explorando todos estos materiales, talleres, etcétera, porque esa es una tarea de vida, ¿no? Que no se acaba, no se aprende en un fin de semana, sino de hecho es un proceso de autoexploración y de crecimiento que nunca acaba y que la verdad es apasionante. Entonces, un gusto. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Aquí acaba la transmisión. Muchísimas gracias, Semi.